Génesis capítulo 32, versículo 31. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos entonces a darle lectura de la manera siguiente. Dice: cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Y luego dice que cojeaba de su cadera. Este pasaje tiene tres secciones. Primero, cuando había pasado Peniel. Es necesario pasar por Peniel. Y cuando pasamos por Peniel, el sol, amén, va a salir. Y luego de que ese sol va a salir, va a haber una evidencia de que pasamos por Peniel, de que el sol resplandeció por nuestras vidas. Y dice la última parte del versículo que cojeaba de su cadera. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta preciosa mañana bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido levantarnos en esta mañana, Dios mío, por darnos un día más de vida, por darnos la salud, por darnos la fuerza, Dios, y por también darnos la bendición de poder estar en este lugar para adorar, para exaltar, para bendecir tu nombre. Dios mío, gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, oh Dios. Te pedimos que ahora a través de tu palabra nos hables, nos ministres como tú siempre lo sabes hacer. Dios mío, yo humanamente no tengo nada que dar a este pueblo. Dios mío, el único que puede dar eres tú, Dios. Simplemente en esta mañana seré el canal, el medio que tú puedas, Dios mío, utilizar para traer, Dios, la palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes. Glorifícate, Dios mío, como tú siempre sabes hacerlo, Dios amado. En esta hora, en el nombre de Jesús, toma control de cada mente, de cada corazón, Dios, que cada uno de los que estamos aquí podemos recibir, Señor, podamos poder recibir esta palabra así como tú, Dios, la has traído y la quieres traer a nuestros corazones. Glorifícate, Dios mío. Reprendemos y declaramos inoperante toda malicia y todo aquello que quisiera, Dios, oponerse mientras tu palabra va a ser predicada, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, mis amados. En esta mañana quiero hablarles bajo el tema evidencias de un encuentro. Este es el tema que en esta mañana les voy a predicar. Evidencias de un encuentro. Hace un par de viernes aquí en un culto de damas, ayer el Señor me dio este tema y le dije en algún momento se lo voy a predicar. ¿Ven? Y en esta mañana pues ha sido el momento de predicarles esta palabra. Evidencias de un encuentro. Un hombre y su familia, quienes siempre habían vivido en un pueblo muy pequeño, en un área rural, muy apartada de la ciudad, en un momento llegaron a la gran ciudad. Llegaron con su carreta y llegó el papá, la mamá y sus dos hijos. Tenía una hija y tenía un hijo. La madre y la hija se quedaron pasmadas cuando vieron a la ciudad, cuando vieron los edificios y se quedaban viendo. Usted se acuerda, usted que yo que somos del rancho, ¿verdad? Cuando fuimos la primera vez a la ciudad, que nos quedamos asustados viendo la ciudad. Y así se quedó la hija con la mamá viendo los edificios, asustados de ver aquel lugar que nunca lo habían visto. De igual manera, el papá con su hijo se quedaron también sorprendidos de ver aquella metrópolis y aquellos edificios. Pero el papá y el hijo fueron un poco más atrevidos y se metieron a uno de los edificios. Y cuando entran al edificio, se dan cuenta que están enfrente de lo que es el elevador del edificio. Y ellos sorprendidos viendo aquella escena.
Cuando menos acuerdan, mira, de que una señora así media amargada, media despeinada, mal cuidada, así como media rara la señora, ¿verdad? Aprieta el botón del elevador y se mete en el elevador. Y viene aquella señora y empieza a apretar botones en el elevador y mira el hijo y el papá que de pronto el elevador se cierra. Y quedaron ellos más asustados. Cuando menos habían pasado unos 2-3 minutos, ellos están ahí todavía enfrente del elevador y ahora miran que se abre nuevamente la puerta, pero ahora miran que del elevador sale ahora una mujer muy guapa, muy atractiva, muy sonriente, muy dulce, muy diferente a la primera que había entrado. Ellos se quedaron más asustados, pero quien fue más sorprendido fue el papá. Y viene entonces el papá y le dice a Pepe, que así se llamaba su papá: Pepe, Pepe, corre, ve a llamar a tu mamá, le dice. Algunos entendieron, otros no. A ver si le cambiaba a la mujer el elevador. O sea, el hombre había visto una evidencia de una transformación que había sucedido, ¿verdad? En su ignorancia había pensado de que el elevador le había transformado a aquella mujer. Y le dijo: voy a traerla a tu mamá, le dice, y la metemos ahí a ver si se ha transformado también. Pero bueno, en esta mañana yo no quiero hablarle de una transformación de un elevador en la ignorancia de este hombre. Quiero en esta mañana que veamos a la luz de las Escrituras lo que es una evidencia de transformación en la vida de un hombre, de una mujer. Cuando definimos la palabra de lo que es evidencia, la evidencia es la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Así se define la palabra evidencia, la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. O sea que cuando hablamos de una evidencia, es algo que usted mira y usted no tiene, amén, forma de dudar de lo que está viendo. Eso es una evidencia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que evidenciaron un encuentro con Dios, el Dios Todopoderoso. Que cuando se encontraron con ese Dios, amén, evidenciaron que no volvieron a ser los mismos que antes eran. Y yo creo también que en este lugar, en esta mañana, en esta congregación, en esas bancas donde usted está sentado, también aquí hay hombres, aquí hay mujeres, amén, que evidencian un encuentro que han tenido con el Dios Todopoderoso, con el Cristo de la gloria. Aleluya, porque desde el día que nos encontramos con Él, no volvimos a ser los mismos que antes éramos. Yo le digo que si usted es la misma y el mismo que antes era, usted no ha tenido un encuentro con Dios. Porque un hombre y una mujer que ha tenido un encuentro con Dios da evidencias indudables que ha tenido un encuentro con Dios. El pasaje que hemos leído corresponde a la famosa historia de aquel hombre llamado Jacob. Era hermano mellizo. A donde ese hombre en estos versículos, cuando leemos el contexto, había tenido una experiencia personal con Dios. Y después de aquella experiencia personal con Dios, en aquella noche, este personaje no volvió a ser el mismo que antes era. El nombre de Jacob significa suplantador o usurpador. Ese es el nombre de Jacob, el personaje de esta historia. Pero en aquella experiencia que tuvo en aquel lugar, este hombre se le cambió su nombre. Y desde aquel día no se volvió a llamar usurpador ni suplantador, sino que Dios mismo le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Le dijo: hoy, desde este día, no te llamarás más como te has llamado. Ahora en este día terminó
esa identidad que tú tenías y ahora a partir de ese día vienes a ser una nueva persona. Por lo tanto te llamarás, amén, Israel. ¿Y sabe lo que quiere decir Israel? Israel significa un hombre que había Dios o un hombre que lucha con Dios. Qué gran diferencia, ¿verdad? De Jacob a Israel. Jacob, un usurpador, un suplantador, porque los que conocemos la historia de Jacob sabemos de que Jacob se aprovechó de su hermano Esaú para quitarle la primogenitura, porque aunque eran mellizos, pero quien nació primero fue Esaú. Y dentro de la cultura en sus tiempos, el que nacía primero pues gozaba de muchos privilegios, era el primogénito. Entonces estos primogénitos les correspondían muchas bendiciones, las heredades eran mayores por ser el primero. También, por supuesto, las responsabilidades eran mayores. Pero todo mundo en aquel momento, en aquel tiempo, quería ser el primero. Así que Jacob, cuando se le presentó la oportunidad en un día que su hermano venía con mucha hambre y él dice que tenía un caldo de lentejas, y su hermano venía con mucha hambre y le dijo: dame de comer, dame de ese guiso que tienes ahí. Y Jacob le dijo: sí, por supuesto, hermanito, te doy, pero hagamos un trato. Y el trato es: mira, tú me das la primogenitura y yo te doy de mi caldo. Y aquel, ¿verdad? Aquel hermano insensato que no le dio valor a lo que tenía, porque así muchas veces, hermano, nos pasa a nosotros que no le damos valor a lo que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto. Digo en aquel momento: ¿y para qué quiero primogenitura? Esto no me llena, dámelo, yo te la doy, dame de comer, que hambre es lo que yo tengo. Y aquel día entonces vino Esaú a suplantar a su hermano, a ser ahora el primero por el trato que habían hecho. Y por eso entonces tiene su nombre, su significado como suplantador. Pero mire, mis amados, este hombre se cansó de aquella identidad. Aquel hombre quiso un día ser diferente, porque creo que a todos nos ha pasado en la vida que nos cansamos de ser lo que nosotros antes éramos. Y nos dimos cuenta que nadie nos podía cambiar, que el único que nos podía cambiar, amén, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Y fue por eso que un día venimos humillados delante de sus pies y le dijimos al Señor: perdónanos, Señor, transfórmanos, porque ya no quiero ser el Jacob que antes era. Ya no quiero ser el borracho, el marihuanero, el mentiroso, el ladrón, el mañoso, el drogadicto, el pandillero, narcotraficante. Quiero ser diferente. Y venimos, amén, y los entregamos al Señor, y el Señor nos recibió con sus brazos abiertos, amén. Se metió dentro de nosotros y a partir de ese día venimos a ser nuevas criaturas, porque es lo que el apóstol nos dice a través de su carta: que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas, dice, son hechas nuevas. Aleluya. La experiencia que tuvo este personaje en aquel lugar, él mismo le puso Peniel. Le puso Peniel a aquel lugar. Y ese lugar, Peniel, significa un lugar de encuentro con Dios. Pero dice el pasaje también que después de que había pasado por Peniel, dice que resplandeció el sol. ¿Qué representa ese sol, hermano? Ese sol representa la misma presencia de Dios, el sol de justicia sobre cada uno de nosotros. Entonces dice que pasó por Peniel. Muchas veces hay personas que no les ha resplandecido el sol de justicia porque no han pasado en Peniel, no han tenido un encuentro con Dios, no han tenido una experiencia con Dios. Hermano, esto se trata de experiencias. Se lo voy a volver a repetir. Esto se trata de una experiencia genuina con Dios. Aquel hombre tuvo una experiencia que anoche, no de un par de horas, toda la noche estuvo en aquel lugar.
Y después de haber tenido aquella experiencia, salió de Peniel. Y dice que después de salir de Peniel, resplandeció el sol. Pero algo sucedió. Es imposible que pasemos por Peniel. Es imposible que haya resplandecido el sol de justicia y que no haya una evidencia en nuestra vida que hemos pasado por esos lugares. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Pero el pasaje que leímos dice que después de esta experiencia, Jacob dice que cojeaba de una de sus caderas. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Lo que nos enseña este pasaje es de que ahora, mire, Jacob entró a aquel lugar, a aquel monte, caminando de una manera diferente. Pero ahora que había tenido una experiencia con Dios, ahora Jacob no caminaba como antes caminaba. Ahora Jacob, aunque aparentemente caminaba de una manera rara, pero era una evidencia que había tenido un encuentro con alguien sobrenatural. Gloria a Jesús. Aquel día Jacob no caminó igual como antes caminaba. Esto nos enseña también a nosotros que después de haber pasado por Peniel, después de haber tenido un encuentro con Dios, ¿sabe qué, iglesia? No podemos caminar como antes caminábamos. ¿Cómo caminamos? ¿Cuál es nuestro caminar? Y yo pudiese en esta mañana llenarlos a ustedes de un sinnúmero de ejemplos que encontramos en la Biblia, de personajes que tuvieron un encuentro con Dios y después de ahí ellos no volvieron a ser igual. Pero una de las cosas que los caracterizó fue que ellos dieron una evidencia que habían tenido un encuentro con Dios. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros damos de que nos hemos encontrado con Dios? Y a continuación los ejemplos que le voy a estar mencionando, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos dieron una evidencia de un encuentro personal con Dios. Amén. Entonces ya hemos visto el caso de Jacob, ¿verdad? En base al texto que hemos leído como base de esta predicación. Pero mire, los próximos ejemplos que le quiero mencionar, igual que Jacob, también ellos dieron una evidencia de que tuvieron un encuentro con Dios. Y quisiera referirme a este próximo personaje que encontramos en la Biblia. Allá en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, encontramos la historia de un hombre llamado el endemoniado de Gadara. El endemoniado gadareno. ¿Cuántos conocen la historia de ese personaje? Otro evangelio habla de dos, pero aquí Lucas habla de uno. ¿Cuál era la condición de este hombre? Mire, no se le da nombre propio a este personaje. No se dice Juan el endemoniado. No se dice Luis el endemoniado. No se dice Pancho el endemoniado, sino simplemente aparece como el endemoniado y le hace mención de la jurisdicción a la cual él pertenecía, Gadara. Gadara, que es un lugar a donde vivía gentiles. En esa área lo que vivían eran gentiles, no habían prácticamente ahí, los habitantes no eran judíos. Ahora, en esta historia encontramos a un hombre de la ciudad en la cual dice el pasaje, no le voy a leer los pasajes, usted conoce la historia, pero voy a darle un resumen de lo que nos dicen los pasajes. Aquí hay un hombre de la ciudad el cual está endemoniado, y cuando leemos los pasajes dice que tenía mucho tiempo en esta condición. Escuche, tenía mucho tiempo en esta condición. Yo no sé a qué edad usted vino a Cristo. Yo por lo menos me convertí a los 25. Creo que fueron 25 años que estuve endemoniado. ¿A qué edad usted se convirtió al Señor? Bueno, le estoy hablando del encuentro personal con Jesucristo. Porque usted puede decir, yo nací en un hogar cristiano, pero eso no te garantiza que fuiste cristiano.
Porque una cosa es vivir bajo la cobertura de una familia cristiana y otra cosa es tener un encuentro personal con Jesucristo. Aquí hay muchos muchachos que sus papás son cristianos, pero no han tenido un encuentro con Dios. ¿Qué significa eso? Tú puedes vivir en el garaje, no quiere decir de que eres carro. ¿Sí me entiende? O sea, le estoy hablando del momento en que tuvimos un encuentro con Dios. Aquí hay gente que a lo mejor a los 40, a los 50 años aceptaron a Cristo. Esos fueron 50 años que estuviste endemoniado. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo endemoniado? No, pastor, si yo no. No, es que la Biblia dice que el que no sirve a Dios sirve al diablo. Así de fácil. Entonces este hombre, igual que muchos de nosotros, tenía mucho tiempo en esta condición. Luego también el pasaje nos describe que no vestía ropas, estaba desnudo. El que está sin Cristo, hermano, está desnudo. Él estaba desnudo. Este hombre dice que no moraba en una casa, no vivía con su familia, no vivía con sus seres queridos. ¿Cuál era la habitación de este hombre, hermanos? La Biblia dice de que este hombre vivía en medio de los sepulcros, en el cementerio. A lo mejor una de las tumbas la había convertido en casa y ahí dice que vivía este hombre. Pero algo sucedió un día que menos él a lo mejor se esperaba. Apareció Jesús. Jesús está con sus discípulos, los invita, les dice, síganme, vamos hacia el otro lado. Y hacia el otro lado era específicamente esta región de Gadara. El Señor está con sus discípulos en Galilea, se suben en el bote y cruzan al otro lado. Y cuando llegan al otro lado se encuentran. Jesús sabía de la necesidad que había en Gadara. Jesús sabía que en aquel lugar habían personas que necesitaban una transformación, necesitaban un encuentro personal con Él para transformarlo de la condición en la cual se encontraban. Y cuando Jesús llega entonces en aquel lugar, al ver a Jesús, este personaje se siente atormentado, porque es lo que sucede cuando la presencia de Dios se acerca a alguien que está endemoniado, hermano. Ahora se siente atormentado, gloria al Señor. Pero hay algo que sucede en aquel momento. Se reconoce que el que llegó a aquella región es nada más y nada menos que el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios Todopoderoso, Jesús, hermano. Cuando Jesús llega, los demonios se dan cuenta. También dice el pasaje que este hombre era atado con cadenas, era atado con grillos, pero para nada servía aquellas ataduras, porque dice que él mismo las rompía y era llevado por muchos demonios que vivían dentro de él. Era una condición caótica la que este hombre se encontraba, como la condición que usted y yo nos encontramos antes de conocer a Jesús. ¿Se acuerdan las ataduras que habíamos en nuestras vidas, hermanos? Muchos que estaban atados en el alcoholismo no podían salir del alcoholismo, ni los alcohólicos anónimos los podían transformar, ni las insultadas que les daban en ese lugar, porque eso es lo que hacen en muchos centros de alcohólicos anónimos, los insultan bien fuertes. Pero nada de eso, porque esto no sale con insultos, esto no sale con terapia, esto no sale con consejería humana, esto sale con el poder de Dios, con la sangre de Cristo que viene a limpiar, que viene a libertad. Es a través, mediante el poder de Jesús, los demonios son obligados a dejar su morada en aquel hombre. Y ya usted conoce la historia, qué es lo que sucede. Ellos le hacen una petición a Jesús y le piden de que por favor los deje meterse en un hato de cerdos que había en aquella área. Porque los demonios son seres que quieren un cuerpo a donde habitar. Los demonios siempre quieren estar habitando dentro de algo, dentro de alguien. Y al salir de este hombre, entonces dice que ellos, hermanos, se metieron porque era una legión. Y cuando hablamos de una legión, estamos hablando de mínimo 1000 demonios. Las legiones romanas se componían de 1000 soldados.
pero habían legiones de 2,000, de 3,000, de 4,000. Pero vamos a suponer que era por lo menos era una legión de 1,000. 1,000 demonios dentro de ese hombre. Imagínense. Por eso es que tenía una fuerza impresionante. Por eso es que este hombre era incontrolable. No podía estar en medio de la sociedad. Pero entonces aquel día el Señor lo liberta. Los demonios se meten a los cerdos. Pero mire, ahí hay algo, una enseñanza interesante a través de la naturaleza, a través de los animales. En el mismo momento que los demonios se meten en los cerdos, ¿sabe qué son los cerdos, hermano? Los cerdos dicen que se fueron, corrieron y se lanzaron el precipicio y se murieron. En otras palabras, los demonios, mejor dicho, los cerdos prefirieron morirse antes que estar endemoniados. Y el ser humano, ¿cuántos años vive endemoniado y anda tranquilo? Pero los cerdos como que fueron más inteligentes y dijeron, no, nosotros no vamos a soportar esta presencia, mejor ahogados que endemoniados. Gloria al Señor. Y ahí habla también esos pasajes que los moradores de la ciudad y los del campo que habían estado ahí viendo al poseído de los demonios, posteriormente entonces empiezan a evidenciar lo que este hombre ahora había manifestado. Y cuando leemos el versículo 38 de estos pasajes, dice aquí que este hombre, después de que había sido libertado por Jesús, empieza a dar evidencia a donde este hombre dice de que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y le leo el versículo 38, dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Hermano, una persona que ha sido libertada como este hombre, ¿quién no quiere estar con Cristo? ¿Quién no quiere estar a los pies de Jesús? Yo no entiendo cómo mucha gente dice: el Señor me libertó, el Señor me salvó, el Señor, pero están alejados de Jesús. Pero este hombre dice de que él le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue obediente, dice, y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí este hombre da evidencia de un encuentro con Jesucristo. Gloria a Dios. De endemoniado se convirtió en predicador. De endemoniado ahora dice que hablaba de Jesús, le decía a los demás lo que Cristo había hecho con él. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros al mundo de lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando nosotros? ¿Qué es lo que le estamos diciendo al mundo? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué es lo que hablamos? Hay unos que hablan más de su equipo, hermano, deportivo favorito. Habla más de la serie. Habla más de otras cosas que de Cristo, porque de Cristo no hay nada en el corazón. Porque la palabra bien clara dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro corazón muchas veces está lleno de otras cosas menos de Cristo. Amén. Y aunque no haya amén, este hombre fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho en él. Lo que demuestra entonces que su encuentro con Jesús resultó en el abandono de las cosas viejas y el inicio de las cosas nuevas, y de ser un endemoniado a convertirse en un hombre usado por Dios. Mire qué hermoso, hermanos, que después de estar allá amarrados y atados por el enemigo, el Señor nos liberta y ahora hacernos predicadores de las buenas nuevas de salvación. Amén. Del evangelio transformador de Jesucristo, del evangelio que es poder de Dios, como dijo el apóstol, que no se avergonzaba, porque este evangelio transforma. Este evangelio hace cosas extraordinarias. Pero también en la Biblia encontramos a otro personaje, y esto es de una mujer que tampoco tiene nombre propio. También hace nada más mención de donde ella era originaria. Todos conocemos, amén, la historia de este personaje, y me refiero a la mujer samaritana. La mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan,
encontramos nosotros esta historia a donde hay esta conversación entre Jesús con esta mujer originaria de esta región de Samaria. Los judíos no acostumbraban a visitar o pasar ni siquiera por ese lugar, no se llevaban. Pero como Cristo había venido a romper todas las barreras, Cristo había venido no por sanos sino por enfermos, había venido no por santos sino por pecadores. A Jesucristo le era necesario pasar por Samaria porque sabía que en Samaria había necesidad. Había necesidad. Durante la misma plática que está teniendo Jesús con esta mujer, el Señor le declara lo siguiente. Cuando empieza a tener aquella plática, en esa plática Jesús expresa estas palabras y le dice a esta mujer: cualquiera que bebiera de este agua, le dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquella mujer no estaba entendiendo lo que Cristo le estaba tratando de enseñar, lo que le estaba tratando de decir. Aleluya. Y aquella mujer dijo: Señor, pues dame de esa agua para no volver a venir a este pozo, porque para aquella mujer era gravoso llegar a aquel pozo por el testimonio que ella tenía. A la hora que ella iba al pozo era una hora a donde en la cultura judía se acostumbra a la siesta, a donde descansa, a donde duermen, y a esa hora entonces del día ella iba al pozo para que no la vieran, porque era la señalada de la región, era la señalada de la aldea, amén, por el testimonio que ella tenía. ¿A poco no nos identificamos también nosotros con esta mujer samaritana? ¿No éramos a poco señalados, amén, antes de nosotros aceptar a Jesús por nuestra conducta, por el estilo de vida que antes nosotros vivíamos? Pero luego Jesús confronta a la mujer hablándole de la vida, amén, en adulterio que ella había llevado, teniendo nada más y nada menos que 5 maridos, y que el último que tenía tampoco era su marido. Más adelante, cuando él le declara que él era el Mesías, es decir, el enviado que declararía todas las cosas, la mujer deja lo que estaba haciendo, deja aquel cántaro, irrumpe la conversación. ¿Y qué es lo que sucede? Esta mujer, hermanos, tiene aquel encuentro con Jesucristo y va a la ciudad, gloria al Señor, y empieza a testificar acerca de Jesús. Y la escritura cuenta que la gente en la ciudad creyó en Jesús por la palabra de aquella mujer. Usted no se ha puesto a analizar en esto. Si era una mujer que no gozaba de un buen testimonio, si era una mujer que no era aceptada a lo mejor en aquel lugar, pero ahora, después de tener un encuentro con Jesús, vuelve al mismo lugar de origen, porque ese será el mejor lugar para testificar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. El lugar donde nos conocen, el lugar de donde ellos saben lo que nosotros antes éramos. ¿Y qué sucedió? Dice que la gente creyó en Jesús por la predicación de aquella mujer. ¿Qué fue lo que ellos vieron en aquella mujer, hermanos? ¿Qué fue lo que a esta gente de Samaria, o por lo menos de la región a donde esta mujer pertenecía, les llevó a creer por lo que ella testificaba? No fue otra cosa más clara que había en ella evidencia que había habido una transformación en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Es que un hombre y una mujer, hermano, que ha tenido un encuentro con Jesús, se puede notar lo que Dios ha hecho en su vida. Ya su mirada era diferente.
aquella mirada triste, aquella mirada depresiva. No sé cuál era la condición, cómo esta mujer vivía, cuál era su apariencia, pero después de haber tenido aquel encuentro con Jesús, aquella mujer, había algo que radiaba en su rostro, había una sonrisa, había algo que la misma gente decía, pero algo ha pasado con esta mujer, algo ha pasado con María, algo ha pasado con Fanny, algo ha pasado, aleluya, con esta mujer. Es que algo tiene que suceder cuando nos encontramos con Jesús. Hay evidencias claras de ese encuentro. Cuando yo me tuve que volver a encontrar con mi gente, después de muchos años, ellos me preguntaban, pero ¿qué es lo que ha pasado contigo? Es que tuve un encuentro con Jesús. Y muchos cambios fueron muy radicales, hermanos, en mi vida. Yo sé que a muchos les toma tiempo de hacer cambios en su vida, internos y externos, porque están luchando con la carne, están luchando con tantas ataduras. Y todos estamos en un proceso, que algunas cosas tardan más tiempo que otras. Pero hay cosas, hermanos, que son notables, que son visibles cuando se tiene un encuentro con Dios. Y aquella mujer dio testimonio. Está más claro que la vida en pecado de esta mujer no era, ¿verdad?, un secreto en aquella sociedad. Sin embargo, el cambio en ella tuvo que ser muy grande, tuvo que ser muy evidente, ya que las palabras, lo que aquella mujer fue a testificar a su comunidad, a su región, esas palabras hicieron que los samaritanos vinieran a Jesús. Y acuérdese, Jesús siendo un judío, que samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces, ¿qué poder y qué elementos el Señor puso en aquella mujer para que entonces ellos ahora creyesen en un judío? Porque no se llevaban entre ellos, dice la palabra. Y luego ellos mismos rogaron que se quedara Jesús en aquel lugar. Imagínense. ¿Quién fue el conecte? ¿Quién fue ahí el medio, el puente para que esto sucediera? Para ver una reconciliación de un judío con los samaritanos. Una misma samaritana, una mujer que no era querida, una mujer que era despreciada, una mujer de que todos la acusaban por su vida, por su conducta, por lo que, amén, había hecho. Pero ahora el Señor la está usando. Gloria al nombre del Señor. Mira, tenemos que tener cuidado nosotros, amados hermanos, con despreciar a alguien, porque aquel que tú desprecias ahora no sabe si mañana vaya a ser el que te va a predicar, va a ser el que te va a pastorear. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando mira a alguien revolcado en el pecado, porque usted no sabe que si Dios levanta a esa persona. Imagínense, en aquel lugar, aquellos samaritanos la despreciaban a aquella mujer. Y esta mujer ahora Dios la levanta, la restaura, y es la que ellos despreciaban antes, es la que Dios usa. ¿Para qué? Para que ellos conocieran y tuvieran un encuentro con Jesús. Porque eso es lo que hace el amor y la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Quién era usted? ¿No se acuerda donde Dios nos agarró, de donde Dios nos levantó, de donde Dios, amén, nos restauró? Y ahora, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Ahora somos lavados y comprados con su sangre y somos sus hijos. Somos su iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aquel día le rogaron, pero no solo eso. Muchos lograron creer en él, reconociendo a Jesús como el Salvador del mundo. Y cabe destacar que judíos, como dije anteriormente, y samaritanos no se llevaban entre sí. Gloria a Dios. Un encuentro real con Jesús debe llevar al individuo a tal cambio que otros, quienes duden de él o de ella, no les quede otra opción que aceptar que dicho cambio se ha dado y lo ha hecho Jesucristo. Eso es lo que debe suceder. Eso es lo que debe manifestar a través de nuestras vidas, que cuando hemos tenido un encuentro verdaderamente con Jesús, lo que antes te vituperaban van a tener que venir y te van a decir: perdóname, perdóname, porque te juzgué, porque no tuve misericordia.
Y yo me imagino de que muchos tuvieron que venir a aquella mujer, porque después ella se convirtió en una bendición para ellos. Qué maravilloso es el poder de un encuentro con Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire, amados, hay muchos ejemplos que yo puedo usarles a través de los evangelios de hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Jesús. Luego encontramos el próximo ejemplo de aquella mujer adúltera. En el mismo libro de Juan nos relata acerca del encuentro con Jesús que tuvo esta mujer y que produjo cambios. En el capítulo 8 del libro de Juan, el mismo Señor Jesucristo aquí en escena ante esta mujer. Aquí algunos escribas y fariseos habían traído a Jesús, esta mujer sorprendida en adulterio. Todos conocemos esta historia. Y la habían puesto en medio y pretendían que Jesús dictara sentencia de muerte en contra de aquella mujer. Cuando Jesús sabía que estos estaban tratándolo con una doble intención, el reto que ellos querían era que se le lanzara piedras contra ella. Amén. Ese era el objetivo, porque eso era lo que la ley dictaba. Que aquella mujer en aquella condición debía de morir irremediablemente apedreada. Pero la ley decía que no solo era la mujer, sino que también el hombre. Pero mire cuál es el prejuicio aquí. Religioso. Solo llevan a la mujer y la pregunta es ¿dónde estaba el hombre? Si la ley decía que los dos debían de morir irreprensiblemente. O sea, el Señor sabía cuál era la intención de ellos. Y la intención de ellos era a ver qué Jesús decía. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el Señor sabía lo que ellos estaban haciendo, que era tentarlo en lanzar piedra, entonces ellos, cuando el Señor le responde, el que se siente libre de culpa, le dijo, lancen la primera piedra. Sin embargo, aquí miramos entonces que todos comenzaron uno a uno a irse, porque sabía de que tenían cola también que les pisaran. Porque qué buenos somos, ¿verdad? Para eso. Pero a veces no nos damos cuenta del semejante rabo que cargamos también nosotros. Qué buenos somos para señalar, pero no nos miramos en el espejo lo que somos. Pero como el Señor, amados hermanos, a Él no se le esconde nada, entonces el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a aquella mujer? ¿A dónde están los que te acusaban? ¿A dónde están? Entonces el Señor viene y le dijo, ninguno. Tampoco yo, pero ¿sabes qué? Le dice el Señor, vete y no peques más. Vete y no peques más. No te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, no vuelvas a cometer lo que has cometido. Esas fueron las recomendaciones. Eso fue lo que el Señor le dijo. Mire, hermano, Dios es un Dios justo. Es decir, nos pide algo que nosotros podemos hacer. Dios nunca nos va a demandar y nos va a pedir algo que usted y yo no podemos hacer. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Cometiste ese pecado, no lo vuelvas a hacer. Él no le estaba pidiendo algo que aquella mujer no podía hacer. ¿Ve? Entonces, ¿qué la Biblia no menciona más que sucedió con esta mujer? ¿Qué sucedió? ¿Volvería ella a pecar? No sabemos. ¿Volvería a cometer el mismo pecado? No sabemos. Pero si ella fue inteligente a la recomendación de Jesús, no volvió a cometer la falta que había cometido. Porque de eso se trata. De obedecer lo que Jesús nos manda que tenemos que hacer. Si Jesús, el Hijo de Dios, le indicó que no pecara más, era porque había poder para que ella dejara de pecar. Dios nos ha dado poder para que nosotros dejemos, hermanos, de cometer la misma falta. Pero a veces nos dejamos llevar por la debilidad, nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por la concupiscencia. Pero el Señor nos ha dado el poder, Él nos ha dado un espíritu, amén, para que podamos tener dominio propio. Y aquella mujer, sin duda, si tomó en cuenta el consejo de Jesús, dio evidencias que había sido ahora una mujer transformada, una mujer diferente. Es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Nos libró, nos transformó
Y muchas de aquellas ataduras y pecados que había en nuestras vidas no se volvieron a repetir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ayudó, el Señor nos ha transformado. Bendito el nombre de Jesús. Como dije, esta mujer no da más testimonio a la Biblia, qué es lo que sucedió con ella. Pero a lo mejor fue una mujer que también fue usada por el Señor. Fue una mujer que después dijeron, wow, mira la que en un día la habían llevado para apedrearla. El Señor tuvo misericordia. Ahora el Señor la ha levantado, el Señor la ha restaurado. Porque es lo que el Señor hace. El Dios restaura. Es un Dios de nuevas oportunidades. Pero el que insiste en su pecado también, el Señor dice, amados hermanos, de que Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. No podemos abusar de la gracia y no podemos abusar del amor de Dios. Y por último, quiero hablarles de este otro personaje, hermanos. Que este es un personaje que nos inspira, que nos enseña, que nos da, que ha sido de tanta bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y es aquel hombre llamado Saulo, Saulo de Tarso, que más adelante, después de tener un encuentro con Jesucristo, se le cambia el nombre igual que Jacob. Y el Señor le dijo, ya no te llamarás más Saulo, ahora te vas a llamar Pablo, porque Saulo quiere decir hombre grande, hombre importante, hombre, ¿verdad? Especial. Pero aquel importante y el especial es Cristo, hermano. Nosotros simplemente somos sus servidores. Y le dijo, te vas a llamar Pablo, porque Pablo es pequeño de estatura. Porque dicen que Pablo era pequeñito, era chaparrito. Este último de los personajes que vamos a ver, el apóstol Pablo, era un hombre que cuando leemos su biografía, número uno, era perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, era un injuriador. Antes de ser convertido, él impulsó campañas en contra de los cristianos, los arrastraba, los sacaba de las iglesias, entraba casa en casa, amén, y agarraba a los hombres y las mujeres y los entregaba a las cárceles, y muchos creen que mató a muchos también. Durante el linchamiento de Esteban, el primer mártir que encontramos ahí registrado en el libro de los Hechos, ahí se encontraba este hombre llamado Saulo. Se consentía, dice ahí, en su muerte. Los que mataron a Esteban a punta de piedra, dice que ellos mismos pusieron las ropas a los pies de él. Es probable que el mismo Saulo había sido el que había generado todo aquel complot para que mataran, amén, a Esteban. Y dice que ahí a los pies de él pusieron las ropas de Esteban. Sin embargo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, narra en este capítulo cómo este hombre tuvo un encuentro, amén, personal con Jesucristo, a lo cual este hombre lo llevó a otro nivel, a dar una vuelta de 180 grados. Porque hay gente que han tenido, dicen, un encuentro con Dios, pero dan una vuelta de 360. Y usted sabe lo que es una vuelta de 160 y una de 180. De 360, usted le puede quedar en la misma dirección. Pero de 180 es una media vuelta y usted dando la espalda ya. Pablo no dio una vuelta de 360, sino de 180. Amén. ¿Qué vuelta usted ha dado, hermanos? Hay unos que parecen que es la de 360. Sí, se les mira por fuera como que hay algunos cambiecitos ahí, pero por dentro, hermanos, es otra cosa. Pero Pablo, este hombre, tuvo un encuentro personal con Jesucristo a otro nivel. Y dice que después de aquella experiencia, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este era el Hijo de Dios. Mire, después de ser un perseguidor, después de que no quería saber nada con los cristianos, ahora lo miramos predicando de Cristo. Ahora lo miramos a este hombre hablando del Hijo de Dios, que no creía absolutamente en él. ¿Usted cree que esta no era una evidencia clara de un encuentro que este hombre había tenido con Jesucristo? Y luego dice en el versículo 21 de los Hechos 23,
Y todos los que le oían estaban, dice, atónitos, y decían: ¿no es este al que asolaban Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y pasado muchos días, los judíos, dice, resolvieron en consejo ahora para matarlo. Pero todas las amenazas que Pablo tuvo, eso no fue suficiente para que él negara el nombre de Jesús, porque él había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Un hombre y una mujer que ha tenido un encuentro personal con Jesús no va a negar ese nombre, no le va a dar la espalda. Amén. Lo encarcelen, lo metan a donde lo metan, ese hombre va a mantenerse firme, sirviendo, adorando y exaltando a su Rey. Gloria al nombre del Señor. No va a renunciar a su fe. Oh, aleluya. Dice la Biblia, hermano, de que Pablo terminó su carrera siendo un mártir. Murió. Hay algunos que porque no lo saludan, hermano, ya no quieren servir a Dios. Porque no los saludaron en el día de su cumpleaños, ya no quieren servir a Dios. Porque no le dieron un reconocimiento por su liderazgo, ya no quieren servir a Dios. Señor, reprende esa niñería, amados hermanos. Usted y yo debemos de dar evidencia que tenemos un encuentro, hemos tenido un encuentro personal con Dios. No voy a la iglesia porque no estoy el pastor. Ay, Dios mío, me preocupa, hermanos, esas niñerías a mí. El pastor no está ahora, los pastores no están a la iglesia. Y es que yo le doy la salvación a usted, no sea ignorante. La salvación no la da Cristo. Él fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz. Yo no he derramado, pero aleluya, ni una gotita por usted. La derramó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendamos, amén, a ser seguidores de Dios y no de los hombres. Yo le aprecio, yo le agradezco a usted el afecto, el cariño que nos tienen, amén, y la falta que algunos le hacemos aquí, amén, pero yo no lo salvo a usted, mi esposa no le salva a usted, amén. Aquí quien nos salva es Cristo, estemos aquí nosotros o no estemos, la presencia de Dios siempre está aquí, aleluya, que el Señor nos va a bendecir. Falta todavía evidencias en nuestras vidas de que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Concluyo, mis amados, se me fue el tiempo. Evidenciar lo que Dios ha hecho en su vida es algo que no se puede ocultar al mundo. El mundo se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo estamos evidenciando en este mundo? ¿Has tenido un encuentro con Jesús dejando una vieja criatura atrás? Pero yo le quiero decir en esta hora, amado, si ha tenido un encuentro con el Señor verdaderamente, genuinamente, sabe que hoy es el día que se puede experimentar. Hay gente que tienen años dentro de una congregación, hermano, sin una experiencia, que ya se acostumbraron y son miembros y hacen muchas cosas, pero no han tenido un encuentro con Dios. Porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios da evidencias, ¿sabe? Primeramente internas en su corazón. Primeramente ama, perdona, comprende, rompe barreras, obstáculos. El corazón es transformado, pero también externamente somos diferentes. Yo no puedo entender cómo gente tantos años, hermanos, en el evangelio y siguen con lo mismo, con sus mismas cosas, con sus mismas vanidades, con sus mismas cosas, ataduras. No sé. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Tenemos que decirle al Señor: Dios mío, por favor, aquí esta área en mi vida, Dios, ayúdame, que necesito que esta área sea confrontada contigo, Señor.
Necesito que esta área en mi vida sea transformada, porque hay una área todavía en mi vida, que esta área todavía, Señor, está ahí, que no te la he entregado. Pero este es el día que le podemos decir al Señor: Señor, yo te entrego esta área en mi vida. Yo te entrego, Señor, todo lo que me ha estado estorbando, todo lo que no te agrada. Y quiero verdaderamente dar evidencias en todo lugar, ante toda sociedad, que yo soy un hijo, una hija, que he tenido un encuentro personal contigo. Gloria al Señor. Si hemos pasado, amados hermanos, por aquel lugar a donde pasó Jacob, por Peniel, y nos ha resplandecido el sol, caminemos diferente. Jacob dice que cojeaba de su cadera, y eso marcó hasta en los días de hoy que el pueblo judío no come esa parte del animal, por esa experiencia que tuvo aquel personaje en Peniel. Gloria a Dios. Que eso quedó como un precedente, como un respeto ante el pueblo. Y que de la misma manera el mundo puede decir: wow, mira ese hombre, esa mujer cómo camina ahora. No le estoy hablando aquí que si usted caminaba así medio, ¿verdad? Como, si usted hace su caminado, siga caminando así, pues ese es su estilo. Sí, porque cada quien tiene su estilo de caminar. Yo tengo mi estilo de caminar, y ese estilo nunca me va a quitar. Pero no estamos hablando de un estilo de caminar físico, sino de ese estilo de caminar espiritual. Aleluya. Que ahora ya nosotros no vamos a asistir a los lugares a donde antes asistíamos. Que ahora ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos. Que ahora nosotros vamos a hablar diferente, vamos a mirar diferente, vamos a escuchar diferente, vamos a hacer todo diferente como la palabra del Señor nos enseña. Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor, póngase en pie que esta hora una evidencia de un encuentro con Dios. Gloria a Jesús. Yo creo de que Dios no es un Dios que se equivoca con su palabra. El primer ministrado por la palabra he sido yo. El primero que Dios le ha hablado ha sido a mi vida, a mi corazón. Yo no sé usted en esta mañana, a lo mejor pues usted está completo, gloria a Dios. Pero yo le he dicho al Señor: Dios mío, quiero que me ayudes en muchas áreas de mi vida, Señor. Necesito que me ayudes. Necesito, Señor, que todo aquello que no te agrada, Dios mío, sea impactado con tu presencia y transformado. Porque yo no quiero perderme. Yo no quiero ser nada más un medio para que otros se salven. Yo quiero un día estar delante de la presencia del Señor. Pero hay pequeñas cosas, hermanos, que todavía no han sido transformadas, que necesitamos decirle al Señor: ayúdame, Señor, transfórmame, ayúdame a ser diferente. Cambia mis pensamientos, cambia, Señor, mis sentimientos, cambia, Señor, todo aquello. Porque sabe que en la dispensación en la cual nos encontramos hay muchos pecados que usted no tiene que hacerlo físicamente, solo con pensarlos y llevarlos al corazón, ya se cometió el pecado. Adulterar, fornicar, robar, son actos que a veces no tiene que hacerlos literalmente, con solo pensarlos ya se convirtieron en un pecado. ¿Y por qué el Señor lo estableció así? ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros podemos controlar eso. Porque Él ahora no está externo, Él está interno, metido en nosotros. Y si Él está dentro de nosotros, Él nos puede ayudar. Y para eso el Señor ha llegado en esta tarde, para ayudarnos en toda necesidad que hay en nuestras vidas. Señor, he predicado tu palabra, Dios mío. Te doy gracias por la oportunidad que una vez me has dado. Gracias. Gracias por ser yo primeramente el ministrado con esta palabra.
Y gracias por cada una de las vidas que con sinceridad, Señor, han también aceptado esta palabra en sus corazones. Que yo sé, Dios mío, que esta palabra no retorna vacía, sino que ha sido traída para causar un efecto en cada uno de los presentes, en cada uno de los que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor. Glorifícate de una manera especial. Ayúdanos a ser como cada uno de estos personajes que después de haber tenido un encuentro contigo no volvieron a ser los mismos, Señor. A Jacob se le cambió su nombre, a Saulo se le cambió su nombre, al endemoniado, Señor, de aquella región de Gadara, ya no lo vieron como antes era, lo miraron un hombre en su juicio cabal y bien vestido. La mujer samaritana, Dios mío, le cambiaste su testimonio, la hiciste una nueva mujer. Fue el primer personaje registrado en la Biblia que usaste, Señor, para traer un avivamiento en aquella región. Aquella mujer. Oh Dios mío, ayúdanos. Tú has tratado con nuestras vidas, sí hemos tenido un encuentro, pero sabemos, Señor, que hay muchas áreas que necesitan ser atendidas y que a veces, Señor, los descuidos, a veces, Dios mío, la desconexión espiritual da lugar a las concupiscencias, a los pensamientos, a la carne. Dios, pero tú eres el Dios de nuevas oportunidades, el Dios que nunca llega tarde, llega a tiempo, llega a la hora precisa. Y este es el día, Dios, para cambiar, para transformar, para hacer algo extraordinario en cada uno, Dios, de los que estamos en este lugar. Y sobre todo en aquellas vidas que todavía no te conocen, aquellas vidas, Señor, que están apartadas de ti, aquellos que en algún momento te conocieron y se alejaron, Dios. Hoy es el día para tener un encuentro. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, como tú sabes hacerlo. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Dios mío, por ministrar nuestros corazones. Gracias. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta hora.